Hola a todos, bienvenidos a mi show de José Aliaga. Hoy tengo a un gran invitado. Es todo un honor para mí de tener a Manuel Herrán. Manuel es un promotor de la educación en el Perú. Él es alguien apasionado que se preocupa muchísimo por mejorar la educación en el Perú. Y cuando hablo de Perú no estoy hablando solamente de Lima, estoy hablando de todo el país, porque algunos dicen, la gente cree que cuando dice Perú habla de Lima y no es así. Acá les presento a mi gran amigo Manuel. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Un gusto estar acá y muy agradecido por esta oportunidad que me brindas para poder mostrar este ideal un poco revolucionario de impulsar hace casi ya 31 años el acceso al libro y el hábito de la lectura en los niños y maestros desde zonas rurales hasta zonas urbanas de alto riesgo en Lima. Y cuéntame, ¿cómo comenzaste con este gran proyecto? ¿Cómo te nació? Sí, mira, yo inicio en el año, en el Parque Canepa, ex Parque Canepa, ahora un centro comercial, había una biblioteca ahí que lo había construido don Jorge Basadre cuando fue ministro de Educación. Hablamos más o menos en la década del 50, 60, ¿no? En donde el Perú era un modelo en bibliotecas públicas por encima de muchos países y un modelo también en bibliotecas escolares, ¿no? Y donde era importante la lectura y la ilustración desde la autoridad, desde el funcionario, desde el sector servidor público hasta el dirigente sindical, ¿no? Y obviamente pasando por todos los ciudadanos. Entonces, en ese periodo nace esta red de bibliotecas y una de esas estaba ubicada en el Parque de Canepa y yo en ese tiempo una organización que se llama Cedro, acá en Perú, me convoca a través de su directora Carmen Macías y comienzo a trabajar en esta biblioteca porque era un convenio con la Biblioteca Nacional y ahí comienzo a observar cómo el libro y un espacio seguro de lectura, de estudio para los niños, tanto los niños trabajadores como los niños hijos de ambulantes, era fundamental para poder tener una opción de bienestar y un cambio de hábitos para colaborar con su entorno y mejorarlo. Entonces, noto ahí que la biblioteca y el acceso al libro es un gran instrumento de oportunidades. Y ahí es donde yo comienzo, había estudiado Derecho y obviamente comienzo a aplicar algunas ideas que había estudiado en Ciencias Políticas en la universidad y estaba convencido de que había que impulsar desde el tema social, desde el tema educativo, las oportunidades de acceso a bibliotecas seguras, a bibliotecas equipadas y obviamente fomentar la lectura y eso vincularlo con las bellas artes. Todo eso iba generando un ciudadano más participativo, más activo, más comprometido con su contexto, más cooperador, ¿no? Con los demás ciudadanos bajo un objetivo que era tener bienestar. Entonces, Claro, ahí comienzo el trabajo, ¿no? claro. Y tú te has expandido ya a nivel nacional, ¿verdad? Sí, luego de ahí yo me fui a vivir más de un año en la comunidad de Granja Porcón, en Cajamarca, haciendo una biblioteca rural. Y ahí, pernoctando en ese lugar por ese periodo, en donde yo me relacioné con todos los comuneros, con sus hijos, con los maestros rurales, es que voy viendo que sigue siendo la biblioteca y el acceso al libro un instrumento muy importante para su autoformación. Entonces, trabajo ahí, luego comienzo a viajar haciendo pequeñas muestras de fomento de lectura, de equipamiento de bibliotecas en diferentes zonas, Tarma, Puno, y así voy viajando en forma casi temporal, ¿no? Ambulatoria, si se quiere,
y me voy dando cuenta que en el Perú había una necesidad y comienzo a conocer también personas, promotores, bibliotecarios en Piura, como Anaí Bailón, Carmen Checa, en Lima, y comienzo a darme cuenta que mi visión que había estado en este aprendizaje en el campo, era una visión compartida con mucha gente que ya venía trabajando o que estaba trabajando acciones similares a nivel nacional. Entonces, con ese convencimiento, fui unificándome con estas personas y otras para poder lograr desarrollar algunos proyectos. Luego he ido pasando por diferentes instituciones y en cada institución me hacía cargo del tema de la lectura, el tema de las bibliotecas. Luego me fui la embajada. Mira, te cuento, José, había salido en los medios de comunicación, en el diario El Comercio, en algunos medios importantes de Lima, mi labor. Y la embajada de Argentina ve mi trabajo y en felicitación por mi labor que venía haciendo en Perú, me da un cupo para estudiar a la Universidad de Buenos Aires, edición de libros. Y me voy a estudiar 4 años allá a Buenos Aires y regreso luego al Perú, porque ese era mi compromiso de regresar al Perú, e instalo en la Universidad Ricardo Palma un espacio académico que se llamaba Programa Académico del Libro, para capacitar a editores, a libreros. Teníamos un programa por internet valorizando a los editores y a los libreros, y llegamos a hacer un convenio con la Universidad del Libro de Brasil para una doble certificación y videoconferencias. Entonces seguí en el mundo del libro, seguí viajando y trabajando con otras editoriales más. También trabajé en Argentina con un par de editoriales mientras estaba allá, viajando a algunas ferias de libro, conociendo su contexto, aportando con los maestros de Argentina algunos conocimientos que podría tener y había aprendido en Perú. Y luego, esto me permitió viajar a Colombia, estuve en la Feria del Libro de Chile, en Santiago, y actualmente he sido asesor de jefatura de la Biblioteca Nacional en 3 periodos de jefes, y eso me ha permitido ir aportando ya a nivel del Estado, con políticas públicas, esta visión de bibliotecas. He sido también, estuve gracias a eso participando en la Comisión en la Comisión de Cultura del Congreso, como parte de la Biblioteca Nacional, como coordinador parlamentario, y eso me permitió también estar involucrado en la ley del libro, ser parte del equipo de trabajo de la ley del libro, de la ley de depósito legal, y comenzar a aportar algunas cosas que ya la experiencia de los años y la visión y interés por generar esta revolución, es decir, el caso, o transformación de mejora para el ciudadano a través del libro y el acceso a la lectura, me permitió aportar eso a través del Estado. Y luego, ahora estoy como jefe de promoción cultural de las librerías Crisol, y estamos desarrollando con Derrama Magisterial y con otros gremios todo lo que es el tema de la lectura a través de una biblioteca móvil y a través del acceso de los maestros a biblioteca digital, que me permite también reconocer a cada maestro que más lee. Y así he viajado el año pasado a 7 regiones, reconociendo a los maestros y conociendo su realidad, y también entregando libros de parte de Crisol para su equipamiento de sus bibliotecas escolares. Es decir, este trabajo de 30 años ha sido un trabajo, o 31 años, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, que creo que, como pasa contigo, en donde estás, los peruanos siempre, donde vamos, tratamos de aportar un pequeño grano de arena que en algún momento hará una playa que permite el progreso dentro de esta libertad que tenemos o como buscamos, porque el libro también te accede a esa libertad, a ese espacio de conocimiento y a ese espacio de análisis que necesitamos todos los peruanos para tener nuestro propio progreso y bienestar. Claro, quería preguntarte, porque veo también que tienes experiencia internacional, ¿qué biblioteca, ya que has recorrido muchas partes de Hispanoamérica, qué biblioteca te parece mejor organizada o dando mejores servicios de los países que has visitado? Mira, la biblioteca modelo que he observado en Latinoamérica es la Biblioteca Luis Ángel Arango de Colombia. Está en ¿Por qué? Bogotá. ¿Por qué?
primero, sus instalaciones son unas instalaciones muy amplias. El interés que tiene el lector, porque es una biblioteca actualizada, una biblioteca con todos los servicios que cualquier lector o investigador necesita. Su acceso es bastante asequible. Hay una política de desarrollo porque lo maneja ya el Banco de la República, que es como el BCR acá en Perú. Entonces ellos ya tienen una política constante de desarrollo, han logrado tener espacios descentralizados muy grandes, con todos los servicios que necesita un ciudadano, y su horario siempre es extendido. Tiene muchas horas, hasta muy altas horas de la noche, de acceso al ciudadano. Entonces, creo que cuando una biblioteca tiene unas instalaciones muy amplias, tiene un servicio de atención de personal profesional especializado, tiene un horario bastante amplio y un equipamiento actualizado de material bibliográfico documental, pues obviamente se convierte en una biblioteca modelo y referente para el ciudadano. Entonces, eso, por ejemplo, teníamos cuando estaba Anaí Bailón en Piura. Lamentablemente, Anaí era una bibliotecóloga argentina que se fue a vivir a Piura y desarrolló todo un sistema de bibliotecas públicas. Bueno, hace algunos años, lamentablemente, falleció, y ella era el referente de Perú en bibliotecas públicas. Entonces, tenemos esos referentes y creo que la Biblioteca del Congreso en Buenos Aires, en Argentina, es también un referente interesante. Tiene una unidad móvil que lleva material de información del Congreso, la parte legislativa y otro material al ciudadano donde esté. Yo creo que la biblioteca, cuando llega al ciudadano en donde esté llevando información y conocimientos, pienso que funciona como una buena biblioteca. Entiendo, es buena apreciación. Ahora, y es importante que tú has aprendido de otros países de Hispanoamérica y puedes llevar ese conocimiento de qué es lo que está funcionando, traer esas ideas al Perú y amoldarlas a la realidad peruana. Algo que yo vengo escuchando cada vez que viajo alrededor del Perú, porque yo vivo en Michigan, Estados Unidos, pero cuando viajo al Perú, porque soy peruano de nacimiento, veo que uno de los problemas que afrontamos por muchos años es la comprensión y lectura. Es decir, el estudiante de la primaria y secundaria, que de primaria pasa a secundaria y cuando salen de la escuela, lo que leen no retienen. Si tú dices, lee el libro, te leen muy perfectamente, saben leer, pero no retiene el conocimiento. Y eso es un problema muy grande en muchos de los países de Hispanoamérica, pero especialmente en el Perú, ya que en los últimos rankings, no sé el actual, de los últimos años, pero recuerdo, años atrás Perú no estaba liderando lo mejor en educación. ¿Esto se ha mejorado o seguimos igual? Quería preguntarte si sabías sobre ese tema. Sí, mira, yo creo que en los últimos años, en especial desde el 90, se ha logrado ir recuperando, digamos, algunas políticas públicas de acceso al libro, a la lectura y la construcción de bibliotecas. Eso a través de normativas, a través de inversión que ha hecho el Estado, digamos, sumando las diferentes instituciones civiles, ONGs, las iglesias, que han tenido también sus programas vinculados a las bibliotecas, por ejemplo, parroquiales, y el equipamiento de esto. Mira, yo pienso que una de las cosas que voy viendo, por lo menos en los últimos años, desde el sector educación, es que y a base de la ley del libro. Cuando yo estuve en el equipo de la ley de la elaboración de la última ley del libro, incidí mucho en que la biblioteca escolar regrese al sector educación, porque estaba en el sector cultura, vinculado a la Biblioteca Nacional, pero regrese al sector de educación y que el sector de educación destine presupuesto para equipar y tanto tener un personal y ambientes adecuados de bibliotecas escolares, que lo habíamos tenido en los años 50, habíamos sido referente a nivel de América Latina de biblioteca escolar. Entonces,
cuando entró uno de los ministros, Francesco Petrosi, sacó una norma donde generó un porcentaje importante de presupuesto para la compra de libros por el sector de educación para equipar bibliotecas escolares. He visto que están haciendo las normativas, hace poco han publicado una normativa en biblioteca escolar, entonces, porque creo y estoy convencido que la lectura comienza una biblioteca escolar. Si la escuela tiene una buena biblioteca con material actualizado, con un bibliotecario, con un bibliotecólogo de profesión, con un espacio adecuado, amplio, en donde los estudiantes pueden ir a consultar o leer a sus horas libres o simplemente acceder a mayores conocimientos, pues tú vas a generar esta posibilidad de acceso a lectores, ¿no? De la posibilidad de generar investigadores, gente que estudie. Yo creo que el valor del estudio es fundamental que hay que desarrollar en la mente de los niños. Cualquier sistema político en un país o económico no va a funcionar si no tiene gente capacitada, gente con información y conocimiento y saberes que le permitan ser parte de ese desarrollo, ¿no? Ser parte de ese mercado laboral, ser parte de ese mercado económico. Entonces necesitamos estos espacios desde la escuela y que la escuela pueda tener hasta bibliotecas escolares públicas para que donde no hay biblioteca pública, el estudiante o el padre de familia o el profesor pueda acceder. Entonces, creo que necesitamos ese sistema con mayor rapidez, digamos, al ser implementado a nivel nacional y también hay que tener, ¿por qué? Porque el libro no ha sido un material parte de muchas poblaciones en el interior del país como parte de su contexto. Los que tenemos interés por la cultura escrita es porque hemos tenido acceso a la cultura escrita, pero ahí no hay mucha población que la haya tenido. Entonces, ellos cuando vienen a la capital, cuando vienen a sus hijos, vienen con sus hijos, tienen otras prioridades que no necesariamente es el libro de la lectura, y es comprensible. Lo que hay que involucrar a esas poblaciones que puedan acceder a la cultura escrita. Y cuando acceden a la cultura escrita, sus hijos van a ser lectores, sus hijos van a tener bibliotecas en casa, sus hijos van a acceder a una biblioteca porque saben que es importante la biblioteca, el libro, la lectura en sus vidas. Y eso yo lo he visto, José, cuando he hecho el trabajo en la biblioteca hace 30 años, en la biblioteca de Granja Porcón. No había una biblioteca y la transformación de los estudiantes que estaban en ese momento en el colegio, ahora, 30 años después, padre de familia, tienen bibliotecas en casa, tienen libros para sus niños, les hacen leer y ellos me dicen, yo desde cuando fui a la biblioteca me di cuenta que podía lograr ser un gran profesional y luego venir a mi comunidad y apoyar. Y muchos de ellos están colaborando en proyectos de zonas rurales, habiendo sido hijo de campesinos, pero ya con la sapienza universitaria y técnica que necesitaban. Y eso lo cultivaron en la biblioteca y son testimonios de ellos que me han brindado 30 años después. Entonces, tenemos que empezar para pensar en el futuro, para lo que dices, para aquellos niños que no tienen esta dinámica con la cultura escrita, con la lectura, con, con la memoria, puedan ser en el futuro ellos que puedan transmitir y puedan reforzar esas capacidades y habilidades de acceso al conocimiento y de acceso a la memoria para poder construir proyectos de desarrollo en este espacio de mercado necesitamos, ¿no? Claro, y es verdad lo que dices. ¿Cuál es la zona, si me podrías decir, cuál es la zona en el Perú que más necesita infraestructura? O sea, infraestructura de bibliotecas. ¿Es la selva, es la sierra, el sur o el norte? Mira, yo diría el centro sur, para empezar, a la zona de Abancay, la zona de Apurímac, Huancavelica, y pensaría también en la selva, sobre todo la zona de frontera. No tenemos biblioteca en zona de frontera, porque
no tenemos bibliotecas en la zona de frontera, y tú sí ves que los países cercanos tienen bibliotecas en la frontera. Entonces necesitamos reforzar las escuelas de frontera con bibliotecas que puedan no solo hablar de conocimientos generales, sino sobre todo de conocimientos de la cultura peruana y de los saberes peruanos. Eso refuerza mucho la identidad y la necesidad de tu lugar, de tu ubicación como parte de tu propio orgullo y del propio desarrollo del talento, ¿no? Entonces, creo que esas zonas son las que son prioritarias. Y en el caso de las ciudades, las zonas urbanas donde la dificultad económica o las limitaciones de infraestructura para los estudiantes, es necesario bibliotecas. Hace muchos años, no, un par de años creo, recuerdas que hubo el caso de un niño que para poder querer hacer sus tareas se tenía que ir a una vereda porque en su casa no tenía luz y donde debajo de un poste público, esa pasó en Trujillo, me acuerdo, estudiaba, ponía su cuaderno. Entonces, si él hubiera tenido acceso a una biblioteca escolar o escolar pública, el niño hubiera podido ir a ese lugar seguro a estudiar. Entonces, reforcemos en estas limitaciones esta red de bibliotecas para que todos los niños puedan acceder a oportunidades que nos permite poder desarrollar más a las personas, ¿no? Entiendo, sí, es un problema. Cuando me dices un poco de la selva, estamos hablando de las fronteras, o sea que están totalmente abandonadas en este momento, quizás por lo que tú me dices, el tema de educación. Y es lamentable, ¿no? Sí he escuchado de que algunos tienen que usar inclusive ir en botes, canoas para poder llegar a una escuela, ¿no? Y la escuela no tiene las infraestructuras necesarias para lo que llamamos una buena educación, desde mi punto de vista. Sí. Entonces, ¿qué solución le podemos dar? ¿Crees que el Congreso debería evaluar mejor, sobre todo las zonas que estás indicando? ¿Hay un proyecto de ley o hay alguna reforma educativa en este momento en el Congreso, algo que hay que impulsar? Mira, yo creo que es generar, porque es una prioridad a la construcción de bibliotecas escolares equipadas, ¿no? En todos los, y con acceso, ¿sabes qué, José? A Internet. Es fundamental que en todo el Perú el acceso a Internet sea una política pública. Es decir, actualmente, y tú lo sabes que estás en Estados Unidos, el libro digital es parte del acceso al conocimiento de los saberes, ¿no? El libro físico sigue siendo presente, pero el tema digital cada vez tiene más espacio de acceso a los nuevos lectores. Entonces, es importante priorizar el acceso en las escuelas y que las escuelas sean pequeños centros de captación del Internet para las comunidades donde están. Reforzar esa presencia. Y eso lo puede hacer el Congreso priorizando una norma y dando, ¿para qué? Para para que todos los niños y los maestros accedan a libros desde donde estén. Eso podría ser mucho más eficaz y rápido de repente que trasladar las bibliotecas escolares, perdón, los libros físicos a través de canoas, a través de, porque tú sabes que las vías de comunicación física son bastante difíciles y cuestan mucho dinero en el Perú. Entonces, creo que sí tendríamos que dar el salto a tener acceso, sobre todo en las fronteras, y que las escuelas sean estos centros o las bibliotecas municipales en cada comunidad donde estén. Y crear una gran plataforma que sé que está en ese camino el Ministerio de Educación de libros de acceso para todos los estudiantes y maestros. Yo lo veo con este proyecto de la biblioteca digital que se ha creado desde Rama Magisterialis, desde Crisol.
cómo los profesores de donde están acceden a través del celular o del computador a libros en forma gratuita y cómo ellos me dicen, ¿no? Con esto yo he podido hacer mejores clases. Con esto yo estoy ahora tratando de hacer una investigación para hacer mi tesis, para graduarme como docente. Mayor conocimiento del profesor, mayores saberes que le traslada al alumno. Entonces, creo que el acceso, José, es el primer, el primer tema o la prioridad que deberíamos de tener, el acceso al Internet, el acceso al libro físico o virtual, y eso podría así salir desde el Congreso. Claro, es verdad, eso está sucediendo también en Estados Unidos mucho. Las bibliotecas han tenido que hacer cambios aquí. Por ejemplo, te comento, ¿no? Ya no es como antes, como dicen los libros impresos, ahora es el Internet, ¿no? Y muchos de ellos han abierto más computadoras, Internet, buscadores. También hay libros físicos, ¿no? Pero han mejorado mucho en ese sentido. Ahora, en algunos lugares también de la biblioteca han hecho una infraestructura moderna donde pueden alquilarlo la gente, los jóvenes que quieren comenzar un negocio, pueden alquilarlo gratuitamente, o sea, te dejan usar salas de conferencia con cámaras Zoom para que puedan hablar sobre negocios, temas educativos, hagan sus conferencias, porque a veces en tu casa no lo puedes hacer como mencionaste el niño de Trujillo, pero tenga su espacio propio donde pueda hacer este tipo de conferencias, eventos, o sea, que darte todas las herramientas para si vas a hacer un negocio, si estás estudiando para postular una academia, una universidad, tengas toda la infraestructura dentro de la biblioteca, la puedes usar gratuitamente y puedas mejorar en tu educación, nivel de negocio, educativo, social, lo que tú quieras. Y es como se ha ido modernizando, porque a raíz que viene el Internet, vienen los cambios, como tú lo mencionas. Importante Sí, lo que dices. Dime, dime. sí, mira, José, yo creo que es importante lo que se me viene a la idea también que las oportunidades que le damos en un sistema económico y político de libre acceso es para que los profesores, cualquier ciudadano pueda autocapacitarse y pueda buscar su propio desarrollo y bienestar. Entonces, ¿qué le corresponde al Estado? Darle los elementos y los instrumentos para que acceda a esos bienes, formación, conocimiento, a la banca, ahora cuando el dinero se está convirtiendo en dinero digital. Entonces, todo eso, si nosotros, si el Estado le crea esos instrumentos, tú estás dándole la oportunidad a quien quiera progresar, desarrollarse, instaurar un espacio mejor económico, dar trabajo a otras personas o simplemente como comunidad poder tener la oportunidad de su propia construcción de bienestar. Entonces, el Estado tiene que participar ahí en el inicio, que es darle los instrumentos y los elementos para que puedan hacer eso. Entonces, eso es fundamental y ahí está el Ministerio de Educación y obviamente puede estar en el Congreso en dar la normativa que dé carácter importante de una necesidad pública, el acceso a Internet a nivel nacional y sobre todo en las fronteras. Claro, claro. Y mira, hoy día estamos hablando no solamente del problema, estamos hablando de la solución al problema, que eso es muy importante. Muchas veces cuando vemos las noticias, muchos hablan del problema y ya sabemos del problema, pero nunca se está hablando de solución al problema. Y aprecio mucho tu tiempo. Sé que tú has ido al Congreso, siempre estás abocando, tratando de ayudar con iniciativas que den solución a este problema. Y esperemos, ya estamos 2025 y hasta el momento seguimos con problemas que arrastran de hace más de 30 años y no hay solución. Imagínate que ahora tenemos los presidentes regionales, tienen su propia Ministerio de Educación, se podría decir, dentro de estos movimientos regionales, estos gobiernos regionales, pero no han hecho nada. Se suponía que ellos ahora podían hacer más porque antes, cuando existía solamente el Ministerio de Educación de Lima, se desconocía mucho la realidad de las regiones tampoco, a pesar que tienen esta herramienta política,
no han sabido solucionar este problema, ¿no? Y es triste porque tienen presupuesto y todo, y seguimos arrastrando. Yo de todo corazón aprecio y te felicito de todo cariño por lo que haces, porque lo que estás haciendo es ayudar al país en algo que muchos no tienen la iniciativa de ayudarlo desinteresadamente, y eso lo aprecio mucho de todo corazón. Es un peruano que vale, que suma, y esperemos el Congreso y esto lo vea de otra manera y podamos, pues, aprobar proyectos ley que se transformen en leyes que sean efectivas en solucionar el problema, ¿no? La educación debe mejorar. Tenemos gente capaz, hay capacidad en el Perú, hay gente con buen corazón que quiere salir adelante, pero si el gobierno no incentiva, el gobierno no apoya, no te trae soluciones que rápidamente puedan dar resultados, vamos a tener otra nueva generación cada cierto tiempo que lamentablemente no es su culpa, sino que el gobierno no le dio la oportunidad de explotar toda esa riqueza que tiene el peruano, y es lamentable. Sí, mira, y creo que una de las cosas que si tú ahora no puedes hacer una infraestructura física de biblioteca con antenas de internet para capturar la información y poder ser el centro de la información a nivel de la comunidad, puedes también tener unidades móviles, ¿no? Que puedan recorrer algunas ciudades con acceso a internet satelital, con libros actualizados y con también otros materiales. O, por ejemplo, en la selva, podrías tener algunos barcos en la zona de Ucayali, en la zona de Loreto, que sean antenas satelitales con libros y con información que se detengan en los pueblitos donde están las escuelas más retiradas. Eso es priorizar el gasto público a una inversión social y de acceso a la educación y al conocimiento de los saberes. Porque, y tú lo sabes eso, si tú le das a la persona las herramientas y los instrumentos como Estado para su propio desarrollo, los tiene ahí y los utilizará o no los utilizará. Pero muchos los utilizarán y tendrás una sociedad que en lugar de que te genere un problema que después tienes que solucionar a través de ciertas políticas de intervención, tienes un acto de prevención que vas a hacer ciudadanos que se inserten en un Estado moderno, que se inserten en un Estado que permita el propio desarrollo de todos, ¿no? Entonces, eso va sumando y creo que el Estado tiene que mirar hacia ahí, tiene que mirar hacia las escuelas rurales, tiene que mirar hacia las escuelas de las zonas amazónicas que están pegados, que están en el río Coyali, que están en los ríos bastante retirados y que muchas veces solo tienen un profesor para todo el colegio. Entonces, lo que hay que hacer es buscar medios que nos permitan, y ahora el Internet es un medio poderoso. Entonces, ganemos el tiempo a llegar a esas comunidades a través de unidades que refuercen la educación, las artes, los saberes. Es decir, podemos, como tú dices, de acá a 10, 20 años, porque lo he visto en esta zona de la Granja Porcón, podemos cambiar una ciudadanía, una población que sume a los esfuerzos de una mirada a un país creciente y próspero. El Perú tiene todas las condiciones, lo que hay que sumar es a los peruanos, a través de estos elementos que son la educación y el acceso al libro y a los saberes a través de los diversos medios, físicos o virtuales. Quería preguntarte, y dime, ¿hay alguna región, algún gobernador en el Perú que quizás está invirtiendo en la educación peruana, alguien, o no invirtiendo, pero quizás haciendo algo mejor que otro? ¿Alguno que te acuerdes en ese momento? ¿La Libertad o Loreto? ¿Hay alguna región? Mira, yo creo que pudieran estar haciendo, pienso, no podría ahorita, la verdad, decirte exactamente cuál, pero creo que hay intentos de ir implementando algunas políticas a nivel de mejoras, pero creo siempre que se puede hacer más si se prioriza algunas áreas de atención, ¿no? Porque estamos muy retrasados, demasiado retrasados frente a otros países. Y sabes que no es tanto inversión económica, es tener políticas claras, es tener
acciones y programas claros, y es tener el personal profesional que te ayude a implementarlo. Porque tú al final puedes tener el recurso, vas a dar millones para ese proyecto, pero si tu personal no es el personal calificado con experiencia en esos proyectos, vas a pasar años aprendiendo sin resultados. Entonces, o haciendo acciones que se repiten de acciones anteriores que han sido fracasadas. Entonces, creo que es importante sí tener un equipo preparado, capacitado, conocedor del tema, ponerle los recursos, y priorizar las obras. Y pienso que en unos 5 años o posiblemente más o menos, podríamos ya ir tejiendo una red importante de bibliotecas, de internet, de acceso a libros, si es que realmente se conforma eso. Mira, yo te cuento, yo siempre he pensado que el ministerio, perdón, donde está el premier, se me fue ahorita el premierato, digamos, donde está el premier, debería de tener un programa nacional de bibliotecas públicas y escolares que salga de los sectores de educación y cultura y vaya al más alto nivel, como una prioridad, con un presupuesto importante y con personal capacitado y con personal que realmente lidere proyectos así. Y yo creo que en algunos años podríamos tener un cambio real en la educación y en el acceso al conocimiento de parte de los estudiantes y maestros. Mira, el maestro es fundamental. Si el maestro tiene conocimientos y saberes, el alumno lo tiene. Si el maestro lee, el alumno lee. Si el maestro está más capacitado, con mejor infraestructura y acceso a la información, tienes mejores escuelas. Y por lo tanto, alumnos que pueden desarrollar sus capacidades. Porque yo he visto alumnos brillantes, que si tuvieran más oportunidades, estarían en cualquier otro nivel. Perú tiene un premio Nobel. ¿Por qué no puede tener más? Puede tener más. La cosa es que tengan todos esta oportunidad de acceso. Y creo que podemos luego en algunos años mirar que el Perú esté en boca de todo el mundo, no solo por su buena comida o por su patrimonio monumental e histórico, sino también por sus ciudadanos brillantes. Y eso creo que es lo que todos deseamos, como el caso tuyo, y bueno, no lo digo porque me estás haciendo la entrevista, pero sé lo que has hecho allá en Estados Unidos y es un orgullo para mí que me puedas permitir conversar contigo y así necesitamos más peruanos que brillen afuera, porque yo estoy seguro que lo tenemos, pero con esas oportunidades tendremos más ciudadanos así. Muchas gracias, ¿no? Y sí, claro, no, y me ha encantado, es un honor realmente, de todo corazón te lo digo, me orgullece mucho entrevistarte y saber de todo lo bueno que vienes haciendo y de tu humildad, del corazón grande que tienes de ayudar a la educación. Y bueno, la educación necesita bastante en el Perú y creo que con tu aporte, lo que vienes haciendo, sé que en los próximos años vamos a ver mejores resultados, porque necesitamos eso, ¿no? Necesitamos ese cambio y todas las generaciones, como tú dices, hay muchos premios Nobel más que sé que van a aparecer en un futuro. Eh, Orgulloso que tengamos uno, pero tienes toda la razón, debería haber más de uno por toda la capacidad, todo lo que tenemos, ¿no? Tenemos peruanos en la NASA, tenemos peruanos en las compañías más grandes como la General Motors, la Ford, que trabajan ahí, muchos no lo saben, en el Banco Mundial, y que vienen triunfando diciendo cosas grandes. Y lo lamentable es que tuvieron que salir afuera, algunos educarse afuera, y afuera vieron toda la inteligencia, todo el potencial que este individuo peruano tiene para salir adelante. Todos lo sabemos, a veces no sabemos los nombres, pero sabemos que son peruanos, ¿no? Y sabemos que siempre regresan y siempre aportan un poquito o tratan de ayudar también, porque hay que rescatar que sí regresan, ayudan desinteresadamente, pero como tú lo dices, pero si el gobierno trata de incentivar eso mucho más, dando mejor infraestructura,
y dándole todo lo que necesita, las herramientas que necesitan, obviamente, pues vamos a tener mejores resultados para el país, ¿no? Y bueno, estábamos hablando entonces de esto. Dime, entonces, ¿tú crees también que dentro de la educación quizás se tiene que capacitar más a los profesores? No sé si has escuchado un poco cómo es la educación en Finlandia. Finlandia está entre las 5 mejores educaciones del mundo, y en Finlandia no es cuántas horas estudia el estudiante, sino se trata de menos horas. O sea que el estudiante estudia quizás 1 o 2 horas por día, el resto en la primaria le enseñan a ser niño, a que se divierta, a que socialice, es decir, que agarre amigos, sepa cómo hacer amistades, pero las horas de estudio son menos, pero al final, cuando pasan el examen, sus notas a la calificación que dan allá, porque en Perú es 20, en otros es la máxima calificación 10, en otros son por letras A, B, C y D, la calificación es la más alta, ¿no? Y muy poquitos son los que califican un poquito de, por decir, 18, 19, 19, 18, 17. La mayoría está en 20 y hablan 3 a 4 idiomas. Pero ahí no le meten muchas horas de estudio, porque de acuerdo al estudio de Finlandia, meterle muchas horas de estudio estresa al alumno, y cuando sale de la primaria o secundaria, el alumno sale estresado y entra al mundo laboral y se estresa más. O sea que para dar buenos resultados educativos y entre más conocimiento, está demostrado en Finlandia que se estudia menos horas, no estresas al alumno, el alumno sale feliz y ya sabe después que sale de la secundaria qué es lo que quiere ser y está preparado en el mercado laboral. Según los índices educativos en Hispanoamérica, muchos de los estudiantes al terminar la secundaria todavía no saben qué es lo que van a hacer, o algunos, muchos, no están listos para el mercado laboral. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos hay escuelas que les enseñan en la secundaria lo que llamamos ahí en Perú gasfitería, mecánica o también carpintería, porque acá las casas son de madera. Ya cuando terminan secundaria ni siquiera necesitan ir a la universidad, endeudarse, porque ya están capacitados para ejercer o inclusive asistente dental y entre esos casos, y ganan buen salario, ¿eh? En la construcción hasta muchos de ellos terminan haciendo su propia compañía y se vuelven millonarios sin necesidad de tener una educación universitaria, porque la educación de la primaria y secundaria es una gran base para que puedan ser exitosos en el mercado laboral. Sin embargo, en Hispanoamérica no pasa eso. Entonces, ¿crees tú que estos modelos se pueden traer al Perú? Obviamente no se puede copiar y pegar porque son distintas realidades. Sin embargo, se puede utilizar un poco de cada uno que funcione y se puede amoldar a la realidad de Perú. ¿Crees que esto sería bueno o no? O dime tú por qué sí o por qué no. Mira, te cuento un poco de lo que me estás comentando, una experiencia que fui a visitar hace poco a una escuela rural. Esta escuela rural fui a llevarle algunos libros para que los niños puedan, los de secundaria, puedan leer. Y ahí te quiero contar un poco la realidad. Muchachos de secundaria, de cuarto, quinto año, ya a puertas de salir, no sabían leer bien. No saben hacer un resumen, no saben hacer un argumento de una historia. Eso preocupa y eso se repite mucho. Y estamos hablando a una hora en distancia a la ciudad principal. Entonces, sí, y ahí refuerzo un poco este hecho de tener bibliotecas escolares equipadas y con personal capacitado, un bibliotecólogo capacitado que pueda desarrollar la difusión de la lectura y el conocimiento, ¿no? Pero también noté que la escuela antes era una escuela agrícola, es decir, los niños tenían, o los estudiantes tenían talleres y eran también capacitados para manejar el tema de la ganadería, agricultura y otros, como tú dices, oficios que son valiosos para el lugar donde está ubicado, porque hacen conexión con la familia. La familia que está alrededor vive
de las actividades agrícolas, ganaderas o de producción de madera en la zona. Entonces, esta escuela ha perdido ese desarrollo de saberes, que es la parte agrícola, ganadera y forestal. Eso lamentablemente hace que el alumno se descontextualice de la realidad. Entonces tiene que buscar luego trabajo en la ciudad porque obviamente no tiene las habilidades de oficio que la zona necesita para ser una zona potencial en lo económico y en lo productivo. Y rompen el lazo generacional con los padres, con los abuelos. Y cada vez la zona se va quedando solamente con los que saben, que los padres y los abuelos, pero ya ancianos. Los jóvenes van a la ciudad a buscar otras oportunidades porque la escuela les impulsó con sus saberes mínimos o mayores hacia las ciudades. Entonces sí es importante que la escuela recupere, como también pasa en Argentina. Hay escuelas secundarias o colegios secundarios que tienen 2 años más o dentro de los últimos años salen con diplomas técnicos, ¿no? En habilidades que ellos necesitan para las zonas donde ellos viven. Entonces tú generas el recurso humano para que esa población pueda tener personal calificado y pueda desarrollar esa zona desde esa calificación industrial, productiva que puedan tener. Entonces, en el caso, me recuerdo también de Argentina, la Ford tenía una escuela, o sea, desde una empresa grande había generado una escuela, como algunas mineras en Perú lo han tenido en algún momento, pero esta escuela también te daba educación técnica, pero elegía a los mejores, como tenemos ahora las escuelas acá o los colegios presidente de la República, se llevaban los mejores, los becaban, los capacitaban y después ellos pasaban a ser parte de la planilla de la empresa, de la industria, ¿no? Entonces, lo que tú estás mencionando, esa desconexión en algunas regiones de la escuela con el espacio industrial productivo, se está dando en el Perú. Entonces, habría que recuperar otro espacio de formación de parte de la escuela. Entonces, porque finalmente los libros se van adecuando, no solo son literatura, no solo es historia, son libros técnicos, los libros son información, conocimientos, que a cualquier persona puede acceder a eso. Yo recuerdo, por ejemplo, que algunas personas en la comunidad donde estaba iban a la biblioteca a ver cómo podían leer, bueno, leían un libro que tenía que ver como mejoras en viveros para poder hacer sus viveros. Es decir, eso es lo que hace una biblioteca, no solo es literatura, se va adecuando toda la información que necesita la propia comunidad. Entonces la escuela tiene que transformarse en centros de formación, en centros de capacitación, en centros de conocimiento y adecuarse también a metodologías que necesiten las zonas donde estén. Porque no es lo mismo un niño que va a una escuela rural a varios kilómetros de su vivienda y no es lo mismo tener una escuela en una ciudad. Y además, porque recordarás que en la sierra peruana las casas están dispersas, no están en una sola ubicación, está donde está su chacra. No es como en otros lugares donde todos están en un solo pueblo y se pone la escuela y ahí van todos. No, están a muchos metros, a veces kilómetros, que el niño tiene que recorrer para llegar a su escuela. Entonces, creo que también una salida sigue siendo este tema de Internet, ¿no? Porque la formación y la posibilidad de capacitación nos enseñó durante la pandemia que hay otros instrumentos tecnológicos que se podrían utilizar en zonas muy alejadas, ¿no? Para no hacer que el niño tenga que recorrer prácticamente horas para poder llegar a su escuela. Entonces, creo que hay que buscar, como tú dices, mirar los ejemplos y adecuar a la realidad peruana para buscar el ciudadano productivo que pueda desarrollar sus propias localidades a través de sus saberes y a través de sus oficios o a través de sus estudios profesionales.
Eso creo que la escuela es fundamental, que se transforme en lo que tú estabas mencionando. Claro, es verdad. Aquí, por ejemplo, pasa lo mismo. Hay lugares rurales donde es difícil el transporte, entonces hay un bus que recoge a los niños y los lleva pagado por el Estado, en este caso si vamos de Perú sería pagado por la región, y en los lugares muy rurales donde estos buses recogen en cada zona a sus alumnos a cierta hora en un lugar de puntos y los lleva y los trae de la escuela a su colegio, del colegio a la escuela. Y creo que, bueno, como tú dices, hay que sumar que ideas funcionan y no funcionan y tratar de llevarlas a la realidad del Perú. Es totalmente cierto lo que dices. Y lo de la Internet, obviamente, es una gran idea. Yo creo que donde se tiene que poner dinero es en infraestructura y ayudar a mejorar la educación. 100% de acuerdo contigo. Mira, antes de terminar, quiero volver a felicitarte. Realmente esta entrevista ha sido muy grande y yo sé que a todos los que están mirando habla totalmente de lo que hemos hablado hoy día, la realidad profunda de la educación en el Perú, lo maravilloso y bueno que haces con las bibliotecas, ayuda demasiado. Y imagínate si no fueran personas como tú que están en el Perú haciendo esto, imagínate cómo estaría la educación, ya que tú vienes luchando, impulsando el mejoramiento de la educación en el Perú. De nuevamente, muchas gracias por lo que haces. Y quisiera, por favor, escuchar tus palabras finales. Acá te escucha mucha gente. ¿Qué le podría decir a todos los peruanos que te están escuchando y a todos los hispanoamericanos que te escuchan? Muchas gracias, primero, José, por la entrevista, por la gentil oportunidad que has tenido hacia mi persona, poder ser un transmisor de lo que he podido vivir en estos 31 años y un transmisor también de, creo, de varias personas que pueden estar haciendo lo mismo que yo en sus pueblos y que de repente no están acá presentes físicamente, pero sí sé que están haciendo cosas con todas sus limitaciones, pero tratando de buscar que generar más sus bibliotecas, tener más libros, haciendo lectura con los niños. Entonces, yo pediría a las personas que ven que sean promotores de estas temáticas. Creo que tenemos que ayudar a la educación en el Perú. Tenemos por un lado el Estado. Cuando nosotros tenemos posibilidades de entrar en el Estado, impulsemos políticas públicas, busquemos gente capacitada, elaboremos normas que permitan fortalecer programas y acciones que estén vinculados a la mejora de la educación y que den oportunidades a todos desde las fronteras hasta las zonas urbano difíciles que hay en las ciudades. Miremos eso, o sea, compartamos ese mismo sueño, compartamos esa misma visión. Si estamos desde el sector civil, ciudadano, aportemos de donde convirtámonos en promotores de ideas, en impulsar desde donde tenemos estos sueños. Yo creo que cuando varias personas sueñan lo mismo, el sueño se puede hacer realidad. Y creo que este término de sueño puede impulsar muchas ideas y concretar en muchos proyectos. El amor al Perú, el cariño al Perú, no solo es quererlo, es hacer obras. Donde estemos, hagamos obras. Porque mañana más tarde, como es natural, nosotros físicamente no vamos a estar acá. Pero quien nos puede reclamar son las generaciones que vienen, porque nos dirán, ustedes como adultos, ¿qué hicieron por el Perú? ¿Y qué es lo que yo ahora estoy recibiendo? Entonces, solucionemos los problemas, comprometámonos con el Perú, comprometámonos con los niños, desde todos los espacios, porque ellos son los que vienen y ellos son los que van a sostener este país. Y si no le damos los instrumentos que necesitan para su bienestar y su progreso, se van a ir y van a soltar este país que se siga cayendo o que se caiga. Pensemos en eso. Entonces creo que con esa convicción podemos hacer algo. Y eso es lo que yo pediría a las personas que nos están viendo. Hagamos obras y trascendamos a nuestra propia figura física
y vayamos con nuestras ideas a construir un Perú como el que creo que todos llevamos en el corazón, ¿no? Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti, Manuel, y que todo te vaya bien y éxitos y en todo lo que pueda ayudar, por favor, ya tienes mi número, estamos en comunicación. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguen y por favor no se olviden de suscribirse al canal, apoyarnos siempre con un gusto y pues vamos a dejar también alguna información también de Manuel a los que quieran apoyar en lo que pueden. Siempre es importante apoyar la educación en Hispanoamérica. A los peruanos, por favor, no se olviden de apoyarnos siempre y tenemos a Manuel, quien está luchando con su pasión, su amor por el Perú, en mejorar la educación en el país. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Adiós. Muchas gracias.